Bueno, continuamos con Hebreos, así que vamos a tratar de seguir armando frases cortitas que el autor tenía en mente. Bueno, esta es la lección número 11. Vamos a ver la segunda parte del bosquejo, después la semana que viene se los voy a recordar, y entramos ya en la cuarta y quinta advertencia que está en la segunda parte de esta carta. Vamos a la primera. Nosotros dijimos que vamos a estar viendo algunos principios para alcanzar madurez. El segundo principio es avanzar desde lo básico hacia lo superior. Primero vimos que hay que dejar, no hay que aferrarse a esos principios y quedarse con la leche espiritual. Hay que avanzar en el crecimiento. Por lo general esto es un problema en la vida de los creyentes porque se acostumbran a que cuando se predica, siempre se predique de los evangelios sinópticos. Entonces, a los sinópticos se los estruja para que hablen al creyente, para que hablen al inconverso, y son mensajes que Jesús dirigió solo a los judíos, que tenía un objetivo primordial. Entonces, como no se hace una exégesis de lo que quiso decir el autor, sino buscan las aplicaciones secundarias, entonces la gente se termina aburriendo, porque un mismo pasaje de una parábola sirve para el incrédulo, sirve para el creyente, entonces como que algo no permite avanzar. Entonces, los versículos 4 al 6, que estos son la segunda parte de esta advertencia. Es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean renovados para arrepentimiento, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así que vamos a tratar de entender cómo es que se puede avanzar. Entonces, esta idea de que es imposible tiene una serie de conceptos en el medio que hay que hacerlo como paréntesis y llevarlos hasta el final. ¿Qué es imposible? Que estas personas que está describiendo sean renovadas para arrepentimiento. ¿Sí? Bien, entonces, seguimos. Ahora vamos a ver qué es lo que va a quedar entre paréntesis. Es imposible que los que una vez fueron iluminados. Ahora, si nosotros vamos a capítulo 10, versículo 32, dice: traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, la misma expresión, ¿sí?, del verbo fotizo, de dar luz, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Estos son creyentes. Pero ¿qué es lo imposible? Completamos la frase hace un minuto diciendo que sean renovados para arrepentimiento. Entonces ahora vamos a entrar un poquito mejor en este aspecto. Seguimos. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Esta palabra, espectáculo, de la palabra teatro, es la misma que Pablo usa en 2 Corintios para decir que los apóstoles eran un espectáculo y los creyentes al mundo. El mundo nos mira, decía Pablo, como si estuvieran en un teatro. A nosotros nos tiran a las fieras, nos ponen en el circo romano, vamos a la cárcel, bendecimos aún cuando nos están castigando. Somos un espectáculo, decía. Porque la gente no se da cuenta. Esto parece irreal. Muy bien. Entonces estas personas eran compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, estamos hablando de creyentes. Vamos a seguir un poquito más. Y gustaron del don celestial. Esta palabra gustar del don celestial, algunos han pensado que significa que estuvieron a punto de ser creyentes. Es como que llegaron ahí, olieron, probaron y ya está. No se convirtieron. Sin embargo, Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, para que no tengamos duda de quién está hablando, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Sí, estos no son creyentes, son personas que gustaron un poquito de las cosas de Dios. Bueno, entonces el Señor Jesucristo no gustó la muerte. Llegó a la puerta de la muerte y se volvió.
El verbo es el mismo. Seguimos otros textos. Hechos 10:10. Pedro está en el primer piso de la casa de Simón el curtidor y de repente tiene hambre. Y dice, tuvo gran hambre y quiso comer. Aquí el verbo se traduce por comer. No es por gustar, como paladear, como se hace cuando un sommelier prueba un poquito de vino o alguien está degustando si una salsa está más o menos a punto. Otro versículo en Hechos 20:21. Después de haber subido y partido el pan, Pablo se está yendo de Éfeso. Ahí se cae Eutico y dice, y comido, habló largamente hasta el alba. Así que no podríamos aceptar esa postura de estos hermanos que dicen, estos parecían ser creyentes o eran creyentes profesantes pero no salvos. No existe eso en la Biblia. O se es salvo porque se recibió a Cristo como Salvador o estás perdido. No importa si vas a la iglesia católica, evangélica, pentecostal, no importa dónde vayas. Sin Cristo en el corazón no hay salvación. Eso tiene que ser clarísimo. Avanzamos. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Otra vez estas personas que tienen la postura de que no son creyentes dicen, ser partícipe no es tener el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver qué quiere decir el apóstol Pablo, o en este caso el apóstol que escribe Hebreos, que no era un apóstol sino un ayudante. ¿Qué quiere decir? En Lucas 5:7 están pescando y le hacen señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Aquí la palabra partícipe se puede utilizar también la palabra compañero. Lo interesante es que esta palabra también tiene que ver con el matrimonio. Vamos a seguir mirando algunos textos más. Hebreos 1:9 habla del Señor Jesucristo y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está comparándose tres cosas, los profetas, los ángeles y los reyes. En este versículo está hablando del reinado de Jesucristo, el mejor rey del universo. Seguimos, otro texto, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, compañeros, unidos en este objetivo que es llegar a lo que Dios nos llamó, un llamamiento celestial. El llamamiento celestial es para creyentes, no para inconversos, no para personas que no han recibido a Cristo, no para personas que leen la Biblia o son humanistas, es para quienes han recibido a Cristo. Y entonces dice, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Él está incluido, el autor. Y los creyentes que leían estaban incluidos. Seguimos. 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Lo importante aquí es, somos hechos, no nos hicimos. Alguien lo hace. Está en pasivo. Es decir, el sujeto que es participante, es hecho por otro. Y ese es Dios, obviamente. ¿Quién nos coloca en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo, por medio del bautismo. Recibimos a Cristo y ya estamos en algo que se llama iglesia, que no es el templo donde nos juntamos, sino todos los creyentes unidos con los que desde el primer siglo, con Esteban, uno de los primeros que muere, pertenecen a la iglesia. 12:8. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, es decir, toda persona cuando va creciendo tiene ciertas disciplinas de sus padres. Y ahí usa la misma palabra, metojo. Entonces dice, si no participas de una disciplina, sos como un bastardo, no como un hijo. Bien. Recordar entonces, en Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros, dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esa fe que Dios le dio para creer a toda persona, indica que la respuesta es, lo recibimos por creer, no por las obras de la religión. Otro texto que nos puede ayudar, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, es decir, no vivís como el inconverso en el destino que tiene el inconverso, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene, no es de él. Así que gustar, ser hecho participante, no está relacionado con un inconverso. Nunca un inconverso
Recuerden que están en Adán los inconversos. Por lo tanto, aunque algunos quieren creer que el inconverso tiene libre albedrío y que como puede elegir recibir o no recibir, entonces ellos están pensando siempre de esta manera. El hombre decide. Si el hombre decide y Dios lo sabía de antemano, Dios no es soberano en elegir, sino que está obligado a elegir. Y si fulano me va a recibir como Salvador, ¿cómo no lo voy a elegir? Una cosa media rara, pero siempre es el énfasis en el humanismo. El hombre puede. La Biblia dice que no. Efesios 1, 13 y 14. En él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la primer cuota de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que lo que estamos tratando de exponer son versículos que sostienen que ser hecho partícipes del Espíritu Santo implica un salvo, una persona ya salvada. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es eterno. No hay manera de perder la vida eterna. Vamos a seguir adelante. Y asimismo dice, gustaron de la buena palabra de Dios. Otra vez el verbo es el mismo, gustar, geusamenos. Marcos 9:1. El Señor les va a decir que 3 de esos apóstoles van a ir con él y van a ver algo importante, justo después de este versículo. Les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, de esos 12, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Cuando yo leí este versículo por primera vez dije, hay apóstoles vivos todavía. Debe estar Pedro y Pablo en algún lugar, porque el reino no llegó. Y no, lo que les quería hablar el Señor es que inmediatamente después los va a llevar a un monte y ahí van a aparecer Moisés y Elías hablando con el Señor Jesucristo, sus ropas transfiguradas, y van a decir, hagamos 3 enramadas. Ese es el tema del reino de Dios y está asociado con la palabra poder, porque justamente después van a decir este tema, que lo vamos a agregar. Juan 8:52 hablando de este verbo. Los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ahí la palabra es la misma, gustar muerte. Es decir, que la palabra gustar quiere decir estar involucrado en, participar, ser parte de, comer, como vimos antes. Es decir, la misma palabra, gustar de la buena palabra de Dios, significa justamente participar. Vamos a ver algún texto más como para seguir afirmando esto. Bueno, ahí está Hechos 10:10, que ya lo habíamos puesto, 21:11, pero 2:9, otra vez ponemos el mismo texto. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que esto es lo importante para nosotros, entender que cuando se utiliza el término gustar, no habla de alguien que no es salvo, habla de alguien que sí es salvo. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, continuamos. Algo relacionado con la palabra de Dios. En primer lugar, es implantada en la regeneración. Fíjense en Santiago 1:21 cuando dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. No es una palabra que yo elijo para mi vida, es algo que Dios planta en mi vida. La tierra no elige un árbol determinado. Estaba escuchando que los árboles que hay en nuestro país, la mayoría vienen de afuera, de otros países. El jacarandá, el ceibo, etcétera. Montones de plantas prácticamente aquí no estaban y se fueron trayendo, no sabemos cómo, pero algunas por gente que vino de otros países. La papa y todas estas cosas, ¿no? Entonces, aquí dice que esta palabra es implantada. Y esta palabra puede salvar vuestras almas. Esto de puede no es condicional. Podría, no, puede porque tiene poder para hacerlo. No está haciendo un condicional, está hablando de que tiene poder para salvar. En segundo lugar, esta palabra de Dios tiene que incorporarse constantemente en la vida cristiana. No es que porque está acá
entra en mi cerebro sola. La tengo que incorporar, porque mi forma de pensar es la que heredé de Adán. El Dios de este siglo que ciega el entendimiento es el que controla este mundo. Por lo tanto, la información que me da la tengo que procesar, porque no toda es buena. Muchas son buenas socialmente, pero pueden ser malas desde el punto de vista bíblico. Por ejemplo, a veces aparecen esos videos que te mandan que dice, ¿cómo puede ser que los creyentes creen en Dios y votan por partidos que son ateos? ¿O por qué creen en la vida y votan por partidos que están a favor del aborto? O sea, son cosas que dicen, en realidad no son todos los creyentes que lo hacen, son algunos, pero por eso tenemos que incorporar más Biblia para constantemente tener un buen discernimiento. La palabra que usó, que vimos antes en el capítulo 5, 11 al 13, era gimnasia. Los creyentes que incorporan la Escritura hacen una gimnasia con sus mentes para saber qué es lo que Dios quiere en sus vidas. Así que la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia. De esa manera nos podemos ayudar y edificar. Otro punto que me parece importante recordar con respecto a la palabra de Dios, que esta es eterna. Así que somos renacidos no de una simiente corruptible, sino una incorruptible. ¿Y cuál es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre? Así que estos que tenían esta posibilidad, digamos, para algunos intérpretes de ser inconversos, el texto bíblico mismo dice que no, que son salvos. Ahora algo más se agrega. Asimismo gustaron los poderes del siglo venidero. Esto es un poquito más complejo, porque decir, ¿cómo? ¿Qué hicieron? ¿Qué vieron, salvo Pedro, Juan y Santiago? Bueno, vamos a poner un par de textos. El reino de Dios es asociado con la palabra poder, como vimos en Marcos capítulo 9, versículo 1. El reino de Dios venido con poder. Ese verbo, que viene de un verbo que es erjomai, tiene que ver justamente con algo que llegó en ese momento, cuando ellos estaban en el monte. ¿Está bien? Es decir, cuando estuvieron en el monte y vieron las vestiduras de Cristo transfigurándose y con las ropas blancas, se dieron cuenta que eso tiene que ver con algo que no es normal en el tiempo que ellos vivían. Bueno, eso va a suceder en el milenio, pero ellos ya experimentaron algo de ese poder y de ese reino. Podemos agregar algún otro texto que nos dé un poco más de luz. Este siglo venidero va a tener a toda la creación confesando que Jesucristo, o nuestro Señor Jesucristo, es el Señor. Por eso Filipenses 2 dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso nunca sucedió todavía. Todavía, como decía David, hay personas rechazando de que Dios haya creado, que Dios sea el autor de lo que vemos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y eso va a suceder a partir del milenio para la eternidad. Otro punto, este concepto de poder se vio en los hechos que hicieron los apóstoles. Si leemos el libro de los Hechos, vamos a ver a los apóstoles haciendo señales, prodigios y milagros. Los vamos a ver a los apóstoles sanando, levantando a una persona muerta, Pedro levantando a Tabita, Pablo a Eutico. Vamos a encontrar que una serpiente se le prende en la mano a Pablo y eso es cumplimiento de Marcos 16. Así que miren el texto. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso solo ocurrió en el período apostólico. No sabemos por la historia que haya habido otros apóstoles, entre comillas, haciendo lo mismo. Los que hoy se ponen el título de apóstol no tiene nada que ver, porque si miramos bíblicamente tienen que ser judíos, muchos de ellos no son judíos, más bien son de otros colores de piel y de otros idiomas, pero no son judíos. Tienen que haber estado con el Señor Jesucristo y si viven ahora no estuvieron con el Señor Jesucristo.
Por ahí te la disfrazan diciendo, no, pero nosotros tuvimos una visión. No, todos esos versos son secundarios. Yo tengo que aferrarme a lo que dice el capítulo 1 de Hechos. Cuando quisieron elegir un apóstol para reemplazar a Judas, solo encontraron 2. Matías, que fue elegido, y ya está, se acabó. Esos se murieron también, por las dudas. Muy bien, en 2 Corintios 12:12, Pablo dice que las señales de apóstol habían sido hechas entre los corintios a través de señales, prodigios y milagros. Podemos ver un poquito más. Este aspecto del reino venidero fue contemplado por el autor de la epístola a los Hebreos. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Él, el autor de Hebreos, no era parte de ese grupo apostólico. Si no hubiera dicho, como dijo Pablo, si Pablo fuera el autor, hubiera dicho, yo ya hice las señales de apóstol entre ustedes. Y no lo dice. Por eso siempre decimos, el autor sale del grupo apostólico. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes? Con los apóstoles. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y creo que tenemos un punto más para confirmar esta idea. Este aspecto del reino venidero es confirmado por las profecías que se revelaron en el Antiguo Testamento y es complementado por los autores del Nuevo Testamento. Hay muchas, pero vamos a poner poquitas. Hebreos 12, 22 al 24. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esa palabra congregación es la palabra eclesia, iglesia. A la iglesia de los primogénitos, nosotros, desde Esteban, que es el primer mártir, todos los que fueron muriendo y nosotros que vivimos y los que probablemente reciban a Cristo en los próximos años. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto es confirmando profecías que no estaban así de definidas en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Entonces se confirma por el complemento del Nuevo. Podríamos capaz ver algunas más, pero vamos a ver poquito. En Apocalipsis 20, del 1 al 15, se nos habla de eventos futuros en el milenio y en el futuro, cuando se acabe esta tierra y estos cielos. Y ahí dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, esto es futuro. En el Antiguo Testamento no tenemos una primera resurrección tan clara. Ni siquiera tenemos una revelación tan completa como Jesús la da en Lucas 16, cuando dice que uno fue al Hades y el mendigo, Lázaro, estaba en el seno de Abraham. Eso no estaba tan claro en el Antiguo Testamento, pero se completa con estas revelaciones. Y bueno, por supuesto, después dice que hay un reino de 1000 años y después Satanás es suelto. En 1 Tesalonicenses 4 se habla de que los que formamos la iglesia vamos a ser resucitados, los muertos primero y luego nosotros transformados. O en 1 Corintios 15, cuando habla de los pasos de la resurrección en el futuro. Apocalipsis 6 al 22 es todo futuro. Tribulación, cielos nuevos, tierra nueva, etc. Así que esto es un complemento que tiene que ver con esta expresión del reino venidero, ¿sí? Los poderes del reino venidero. Bueno, ahora viene una palabra, recayeron. Y esto tenemos que entenderlo, porque muchos creen que esta palabra tiene que ver con apostasía, es decir, alguien que dice creer algo y después se vuelve en contra. Y la apostasía es de los inconversos y de los creyentes. No es que el apóstate es un inconverso solamente. Vamos a ver, el término quiere decir caer a un lado o caer en el camino, ahí al lado. La palabra apostasía, ¿sí?, es otra palabra que justamente es apostasía, es literal en griego. Es decir, el único lugar que se tradujo recaer aquí, porque en otros lugares se traduce delito, transgresión, caída o pecado. Hay que notar que algunos traductores son católicos cuando hacen la traducción de la Biblia y otros son teólogos no biblicistas,
son teólogos seculares. Hay teólogos que estudiaban la Biblia en la época del siglo XVI, cuando está Calvino, Lutero, que eran inconversos, pero eran teólogos, estudiaban teología, pero obviamente bajo ciertos dogmas, como era el catolicismo. Hoy hay teólogos, pero niegan la inspiración verbal y plenaria, la inerrancia de la Biblia, la deidad de Jesucristo. Si ustedes escuchan a una persona que ya falleció, que era anglicano, Sproul se llama, R.C. Sproul, él era protestante obviamente, pero esa gente estudiaba porque formaba parte del gobierno. El anglicanismo formaba parte del gobierno de Inglaterra, como el catolicismo de los españoles y de Roma y todo eso, con el latín. Bueno, toda esa mezcla nos llega y a veces ellos traducen y ahí colocan apostasía. Por eso algunos autores o algunos comentaristas opinan que acá habla de pérdida de salvación. Bueno, la palabra no tiene nada que ver con pérdida de salvación ni apostasía. Miren, esa es la palabra, ese asterisco, no asterisco, sino ese B cuadro le diríamos en música. El numeral 3895 es el número que tiene la concordancia Strong para esta palabra, para pipto. Y quiere decir caer, caer al lado. ¿Sí? Ahí tienen de dónde se saca esta información, de Anaheim, que es una editora de libros de griego y todo. Vamos a la siguiente, un poquito más. Fíjense las veces que va a aparecer en inglés, ¿sí? Que yo se los puse con la traducción: caer, golpear, fallar, caer, caído, caer abajo. Pero nunca se traduce apostasía. Nunca. Por lo tanto, estos no son creyentes que pierden la salvación, como dice otro de los grupos. No se traduce apostasía. Vamos a ver otra más, ya en castellano, para darnos una idea mejor, tomado directamente de Strong. En Hebreos 11:30, derrumbarse, hablando de los muros, ¿se acuerdan? Y todo eso. Derrumbarse, postrarse, inclinarse, sufrir la destrucción, se utiliza en Apocalipsis, pero es por el contexto que se determina, cuando caen unos muros. Por eso se usa el término sufrir destrucción. Caer con una muerte violenta en 1 Corintios 18. Y eso tiene que ver con el pueblo judío en el desierto. Pero eran salvos, pertenecían al pueblo de Dios. Así que es como una disciplina este verbo, también se puede usar. Cesar de hacer algo, detener, con la implicación de fracaso. Para otra interpretación se puede ver 1 Corintios 13:8, que se vuelve inadecuado uno de los dones. ¿Se acuerdan? Cuando está hablando, ahora permanecen el amor, la fe y la esperanza, el mayor es el amor. Bueno, anteriormente habló de 3 dones. Y de esos 3 dones que se vuelven inoperantes por un corte, es la palabra pip. Ocurrir repentinamente. Bueno, todas estas son las formas en que ustedes pueden ver cómo se puede traducir. Pero no hay manera de decir apostasía. Vamos a la siguiente. 6:6. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Así que es imposible que este tipo de personas, creyentes, sean renovados para arrepentimiento. ¿Por qué un creyente puede sufrir esta disciplina de parte de Dios de que Dios no renueve ese deseo de arrepentirse? Y es posterior a que él ha decidido no caminar en las normas de Dios. Y eso le pasó al pueblo hebreo, si ya lo hemos visto en el capítulo 3 y 4. Tenían que entrar a la tierra prometida. Era un pueblo redimido por la sangre del Cordero en capítulo 12 de Éxodo. Sin embargo, dijeron, no vamos a entrar porque son todos gigantes, nos van a matar. Resultado, quedaron en el desierto, pero era el pueblo de Dios. Así que eso es disciplina. Esta es otra disciplina, pero en esta época. No es que nosotros tenemos que ir a conquistar, si todo Plátano, si todo Argentina no es para Cristo, hemos fracasado. No, no estamos puestos para que todos se conviertan. Estamos puestos para llevar un mensaje que permite la salvación, obviamente, de los que escuchen, si es que son elegidos, obviamente, pero no les decimos, no vemos el cartel que diga
a este no le predico porque dice estoy en Adán y no voy a recibir a Cristo. Entonces, recordar que la palabra arrepentimiento se utiliza en Hechos 17:30 cuando dice, ahora Dios manda que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar a las personas por medio de la resurrección de Jesucristo. Así que para los inconversos, la palabra arrepentimiento, metanoia, es la misma que se utiliza en Apocalipsis 2:5 para los pastores. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Así que se usa para los dos, creyentes e inconversos. Segundo punto. Aquí, como en todo el contexto de Hebreos, se utiliza para indicar la conducta de los creyentes que voluntariamente eligen rechazar la vida de comunión, obediencia y servicio. El pueblo de Israel no quiso, y acá nosotros, dice el autor de Hebreos, corremos el mismo peligro de no querer permanecer por la fe y la paciencia, que lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver si tenemos otro punto más. Cuando un creyente se endurece contra la palabra de Dios, ingresa en el camino de la disciplina. Preguntaría a alguno de los adolescentes y niños si reciben una orden y persisten en hacer lo contrario, ¿qué sucede en ese hogar? No me lo digan, no queremos saber lo salvaje que son los padres a veces. Pero hay disciplina. Entonces, Hebreos 12 va a explicar después que también Dios disciplina a los que recibe por hijos. No es pérdida de salvación, es disciplina. Ningún hijo disciplinado por sus padres pierde el ser hijo. Por favor, recuerden eso. 1 Juan 5. ¿Cuál es una de las formas en que el hermano persiste en pecar? Bueno, se pone en una situación que puede ser un pecado por el cual podemos orar por él, o un pecado en el cual dice 1 Juan 5, no deberíamos orar por él. Porque hay pecado de muerte, dice. O sea, pecado que conduce a una disciplina en la cual Dios le quita la vida al creyente. ¿Está bien? Al creyente. Seguimos y vamos a recordar en el siguiente el versículo de 1 Corintios 11. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, la palabra astenia, debilitados, la palabra arrobosai, que es en Marcos 6:5 una persona que también está enfermo o débil. Así que esas dos palabras pueden ser intercambiables de acuerdo al contexto. Y muchos duermen, ahí sí, estos son solo creyentes. Entonces no hay manera de que alguien esté en la cena del Señor y no sea creyente. Estamos hablando de salvos. Pablo no está haciendo una discriminación. Los inconversos que estén en la iglesia de ustedes cuando se juntan a la cena del Señor, que esperen afuera. No dice nada de eso. Siempre se escribe a los creyentes. Y bueno, dice que si nosotros nos examinamos, no tenemos un juicio de parte de Dios. Pero si no nos examinamos, bueno, entonces, para no ser condenados con el mundo, Dios aplica disciplina en la vida de sus hijos. Pues ya vamos terminando. La expresión crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, tenemos que recordar que el aspecto redentor del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo es una vez y para siempre. Eso no se repite. O sea que no está hablando de este tipo, ¿sí?, de sacrificio, pero lo tenemos que entender. El segundo aspecto es que el sacrificio de Cristo tiene una parte propiciatoria. Y la propiciación, según 1 Juan 2, es algo que permite al creyente confesar su pecado. Es decir, un aspecto para redimir de una vez y para siempre. Pero el aspecto propiciatorio es como de todos los días. A cada minuto el creyente puede recurrir. Y esa es la confesión. Así que eso está claro cuando vemos 1 Juan 1:9 y capítulo 2 del 1 al 2. Tercero, el creyente que no usa este aspecto propiciatorio se pone debajo de la disciplina. Este es el proceso normal con que Dios trata a sus hijos. Te da todas las oportunidades, te entrega todo para que puedas confesar y seguir manteniendo tu comunión. Pero si la negás,
¿La rechazás? ¿Algo voluntario? Bueno, entonces sí, disciplina. 4. Recordar que en ningún momento el autor está hablando a inconversos. Siempre acuérdense de eso. 5. El pasaje confirma la idea que mantiene el escritor en toda la epístola. ¿Para qué escribía? Motivar, animar y advertir a los creyentes a fortalecer esa profesión de fe. Creo que por aquí vamos a ir terminando. Exponiéndole a vituperio, esta es una expresión cortita que puede estar relacionada con esta misma frase anterior, que no puede pensar en crucificar de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponerle a vituperio. Entonces, el primer aspecto ¿es posible que se refiera al mismo aspecto que sufrió el Señor cuando fue crucificado? Probablemente muchos autores lo toman para ese lado y es correcto dentro del contexto. Pero en Mateo 1:19 tenemos un caso similar. José, cuando sabe que María está embarazada, como era justo y no quería infamarla, usa el mismo término, ¿no? Deimatizomai. O sea, allá arriba es para, es decir, más allá, es más fuerte la expresión, y aquí es solamente deimatiz. Es decir, no quería infamarla, es decir, públicamente decir que ella estaba embarazada y que no era de él, porque entonces tenía que ser apedreada. Aunque no sabemos si todavía estaban manteniendo esa costumbre cuando volvieron de Babilonia. O es posible que se refiera a que la conducta incorrecta del creyente genera críticas de parte de los incrédulos hacia esa doctrina. Un ejemplo es en Tito, cuando dice que las mujeres mayores tienen que enseñar a las más jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí aparece otro término diferente. Sin embargo, las varias veces que aparecen estas palabras pareciera que pueden ser intercambiables. Y bueno, así terminamos porque si no se hace largo. Pero ven que son pocos versículos con mucho contenido y hay que buscar la base bíblica para apoyarlos. Bueno, espero que el Señor los bendiga. Ya vamos a entrar en la tercera parte de este tema.